a orar para empezar pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que sea Él tomando el control de todas las cosas, bendito Dios. Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre porque grande y maravilloso eres tú, Señor amado. Gracias por la bendición, Señor, por el privilegio que nos das de poder llegar a tu casa, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor del cielo, tienes misericordia de nosotros, Señor. Tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los niños que están en este lugar, Señor. Te pedimos por aquellos que no han llegado, Señor, porque andan de vacaciones, otros tú conoces los motivos, Señor, pero te agradecemos por los niños que están aquí. Te pedimos que tú cubras, Señor, la vida de nuestros niños que no han podido llegar, Señor. Gracias por cada padre, Señor, que ha hecho el esfuerzo de traer a sus hijos a tu casa, Señor amado. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias te doy por los jóvenes, Señor del cielo. Gracias por cada hermano que ha podido llegar en este lugar, Señor. Que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de ellos, que seas tú bendiciendo mi vida, Señor. Oh Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control de todas las cosas, Señor amado. Oh bendito Dios, que seas tú limpiando nuestros labios, Señor, limpiando nuestras mentes, nuestras manos, Señor, purificándonos, bendito Dios, y que seas tú hablando, Señor, oh Padre, a cada corazón, Señor. Tú conoces la necesidad, Señor, que hay en nuestros niños, Señor amado, de saber de tu palabra, Señor amado, saber que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro escudo, Señor, que tú eres el que acampa, Señor, alrededor de nosotros, Señor, que tú eres el que manda ángeles, Señor, que cuiden cada vida de ellos, Señor amado. Te doy gracias por ellos y te pido que tú abras su entendimiento, Señor amado. Oh Padre, que así como a los niños, a los adultos, a los jóvenes, tú nos des un corazón sensible a tu palabra, Señor, una mente receptiva, que podamos entender, Señor, a través de la sabiduría que tú nos das, Señor, tu palabra, Señor. Gracias te doy por ella, Señor Jesús. Gracias porque tú eres nuestra guía, Señor, porque tú eres nuestro sustento, Señor amado. Te damos gracias por todas las cosas, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, bendito Dios. Voy a pedir a los niños que se pongan aquí al frente, bendito Jesús, poderoso, bendito Jesús. Y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 40. Poderoso Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Nos ponemos de pie, bendito Jesús, en reverencia a la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Todos de pie para leer la palabra del Señor. ¿Todos lo tenemos? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Bendito Dios. Lo vamos a dejar ahí, bendito Jesús. Poderoso Dios. Se sientan, bendito Dios, y yo les voy a leer, bendito Dios, lo que sigue, porque es bastante y quiero leérselos todo, ¿verdad? Y dice, y el filisteo, 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo,
tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Bendito Dios. Ahora sí ya saben más o menos quién era David, quién era Goliat, ¿verdad? Dice que este Goliat era un hombre, ¿verdad?, que andaba no sé si esa es como retando, ¿verdad?, a los cristianos, ¿verdad?, ahí diciendo que nadie lo podía vencer, que nadie podía hacerle frente a él, porque era un hombre grande, era un gigante grande, ¿verdad? Pero David era un muchacho que tenía temor de Dios, que tenía a Dios en su corazón. Y nadie, ¿verdad?, muchos habían enfrentado, ¿verdad?, pero nadie lo había podido vencer. El tema de hoy yo le puse las 5 piedras, ¿verdad? Vemos que muchas veces Dios tiene que usar cosas insignificantes para mostrar su poder. En este caso usó 5 piedrecitas, las cuales presentan algunas peculiaridades que tenía David, ¿verdad? Vamos a ver 5 de ellas. Y la primera piedrecita era la experiencia personal que David tenía con Dios. ¿Cuántos de los niños tienen una relación personal con Dios? ¿Usted sabe qué es tener una relación personal con Dios? Tener una relación personal con Dios, ¿verdad?, no significa que usted venga a la iglesia todos los días, todas las veces que hay culto. Esa es parte de tener una relación personal con Dios. Pero si nosotros tenemos una relación personal con Dios, ¿qué es lo que nosotros debemos y hacemos para tener esa relación con Dios? ¿Alguno de los niños? Orar. ¿Qué más? Orar. ¿Algún adulto joven que ayude? ¿Perdón? Cantarle a Dios, ¿verdad? Orar a Dios, orar, adorar a Dios. Leer la Biblia, ¿verdad? Si para que, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Para que mi esposo y yo nos casáramos, ¿verdad? Antes nosotros tuvimos que platicar, tuvimos que tener una relación. Yo tuve que conocerlo a él como él era, él como yo era, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros casarnos y decir que nosotros podemos tener una relación, así es como nosotros podemos tener una relación con Dios, ¿verdad? Si usted no conoce a Dios, usted no puede decir que tiene una relación con Dios. Usted no puede decir, ¿verdad? Yo tengo una relación con Dios cuando no conoce su palabra. Y la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué es? ¿Verdad? Nos habla de Dios. Es la palabra, es Dios mismo en ella, ¿verdad? Son los pensamientos de Dios en ella escritas. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Saber quién es Dios. Así es como nosotros conocemos a Dios, leyendo su palabra, sabiendo quién es Él y lo que Él quiere de nosotros. Poderoso Jesús. Y también orando, ¿verdad? Orando nosotros le podemos decir a Dios qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros necesitamos. Él nos conoce a nosotros a través de la oración. Cuando usted le expresa a Dios, porque orar a Dios es como usted esté platicando con su mamá o con su papá o con su mejor amigo, que usted le cuenta las cosas
aquellas cosas que usted son importantes para usted, ¿verdad? Hablar con Dios, orar significa eso, hablar con Dios, usted contarle a Dios las cosas que son importantes en su vida, bendito Jesús. Y sabe, lo más lindo de que usted ore al Señor es que Dios conoce a profundidad su corazón. Dios conoce lo que usted siente, lo que usted tiene, lo que usted quiere. Lo único que Dios quiere es que usted se lo diga, ¿verdad? Entonces David tenía una relación muy linda con Dios. Él conocía quién era Dios y Dios sabía quién era David, ¿verdad? El cristiano necesita tener una experiencia personal con Jesucristo para poder vencer al enemigo, ¿verdad? Para poder vencer al diablo, ¿verdad? Satanás. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a saber que Satanás puede hacer muchas cosas, pero nosotros no vamos a poder hacer nada, porque no conocemos el poder de Dios en nuestra vida, bendito Jesús. Pero si nosotros tenemos esa relación linda con Dios, ¿verdad? Nos podemos enfrentar a cualquier situación y sabemos que vamos a salir victoriosos porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Sabemos que los niños se enfrentan a muchas cosas, ¿verdad? Ya casi empieza su escuela y muchos niños, ¿verdad? Jóvenes, se enfrentan a muchas cosas fuera de casa, ¿verdad? En la escuela, porque hay tipos diferentes de personas en la escuela. Hay niños que piensan diferente a como usted piensa, ¿verdad? Hay niños que no conocen de Dios, pero si usted es un hijo de Dios, usted hace la diferencia en esos niños, bendito Jesús, ¿verdad? Y nosotros sabemos que para nosotros vencer todas esas cosas necesitamos de Dios. ¿Cuántos de los niños que están aquí han pasado por alguna experiencia que no les ha gustado en la escuela? ¿O a todos los niños les encanta ir a la escuela? ¿Sí les encanta ir a la escuela? ¿Verdad? Pero los niños a veces pasan por cosas de situaciones, ¿verdad? Que algún compañerito los molesta o alguien así, ¿verdad? Que tiene problemas y empieza a molestar a otros niños, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender, ¿verdad? Que si un niño no es cristiano y sus padres no son cristianos, ellos no van a actuar como nosotros de cristianos actuamos. Bendito Dios. Pero, ¿verdad? Vamos a ver la segunda piedrecita, era su preocupación, bendito Dios. ¿Verdad? Tenemos que tener mucha precaución con el diablo, ¿verdad? Satanás, ¿sabe que usted que Satanás no duerme? Satanás anda como león rugiente, dice la palabra de Dios, viendo a quién devorar, ¿verdad? Satanás siempre anda buscando, miren, a ver qué hace para poder que usted peque contra Dios, para que usted haga cosas malas contra Dios. Cuando usted no quiere obedecer, cuando usted hace cosas que a Dios no le agradan, es porque Satanás anda ahí viendo a ver qué hago hoy para ver si esta persona le falla a Dios, porque el deseo de Satanás es eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Satanás vino a matar, hurtar, a destruir, a todo eso, ¿verdad? Todas las cosas malas, ¿verdad? Quien hace todo eso es Satanás, porque él es padre de todo lo malo, ¿verdad? Voy a leer el Primera de Pedro 5:8. Poderoso Jesús. No sé si hermana Heidi me puede buscar Primera de Pedro 5:8 y me lo lee, bendito Jesús. Primera de Pedro 5:8. Venga, hermana Heidi, para que lo oiga, bendito Jesús. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén, gracias hermana Heidi. Como decía el versículo, sé sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar, bendito Jesús. Usted sabe que mientras nosotros dormimos, Satanás no duerme. Satanás está ahí pensando qué voy a hacer para ver que esta persona caiga, bendito Jesús. Nosotros tenemos que estar siempre velando, bendito Dios, tener que estar siempre alerta, ¿verdad? Siempre viendo, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer lo bueno delante de Dios, porque saben, Él siempre anda viendo los errores que nosotros cometemos para acusarnos contra Dios, porque Satanás es eso, un acusador. Él siempre está acusándonos contra Dios, Él siempre está diciéndole a Dios, mira lo que está haciendo. Él dice, mira, tú no ves que cuando llega a la iglesia no canta, mira, tú no ves que no ora. Él siempre anda ahí, ¿verdad?, queriendo ver qué nos pone, porque eso significa, ¿sabe usted que el diablo significa acusador? Eso significa, y Él siempre anda buscando con qué acusarnos delante de Dios, bendito Jesús. Y Satanás significa oponente, poderoso Dios. Satanás siempre se está oponiendo a la obra que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Y es que por eso Él, ¿verdad?, muchas veces Él no quiere que nosotros como cristianos progresemos, que los niños, ¿verdad? Él quisiera que los niños nunca supieran de Dios. Usted sabe que Satanás se alegra que un niño no sepa de Dios. Para él es mejor, porque mientras menos usted le hable a su hijo de Dios, los padres, mientras menos usted le diga a su hijo que hay un Dios, ¿verdad?, que está viendo todo lo que nosotros hacemos, para él es mejor, porque es una presa fácil para Satanás, ¿verdad? Porque él puede confundir su mente, él puede confundir, ¿verdad? Él puede poner cosas en el corazón de los niños que a Dios no le agradan, bendito Jesús, ¿verdad? Él no quiere que progresemos como cristianos, a Él le gusta vernos así, sin avanzar. Él quiere que nosotros nos conformemos así como nosotros somos, que verdad que si mientras menos sepa de la Biblia un niño, menos va a tener esa defensa, ¿verdad?, de cómo hacer cuando él vaya a hacer algo malo, ¿verdad? Y él quiera pensar que eso no está bien delante de Dios. Poderoso Jesús. Él se opone a nuestras oraciones. Usted, ¿verdad que usted le ora al Señor? Los niños, levanten la mano los niños que oran. Los jóvenes que oran. Los adultos que oran. Poderoso Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros niños, ¿verdad? Ya cuando ellos están jóvenes, mis niños siempre yo me ponía a orar con ellos cuando estaban pequeños, ¿verdad? Antes de acostarse. Ya ahora así él ya no me dice, mami, venía a orar conmigo. Yo espero que él esté orando, bendito Dios. Poderoso Jesús, porque siempre hay que decirle a nuestros jóvenes, mire, a veces nosotros pensamos, voy a orar por ellos porque están pequeños. Entre más grandes nuestros niños vayan, más luchas van a tener y más necesidad de oración van a tener ellos, bendito Jesús, porque solamente así, ¿verdad?, ellos van a poder enfrentar todas aquellas cosas que fuera de casa, ¿verdad?, ellos están expuestos, ¿verdad?, que otros niños muchas veces. Nosotros sabemos cómo están las cosas afuera, y si nosotros no les enseñamos a nuestros niños las cosas de Dios, van a haber otros allá afuera que les van a enseñar cosas a las cuales nosotros después nos vamos a tener que, ¿verdad?, nos va a doler porque sabemos que todo lo que no es de Dios no es bueno, bendito Jesús. Y miren, Satanás se opone a nuestras oraciones a Dios, ¿verdad? Si tú como niño le has estado pidiendo algo a Dios y tú tienes que saber esto. Mire, en Daniel capítulo 10, versículo 12-14, dice así: no tengas miedo, Dios escuchó tus oraciones desde el primer día cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante Él. Por eso Dios envió a decirte que lo que tú has visto y lo que le va a pasar a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Bendito Dios. Mire, la vez pasada yo estaba hablando, ¿verdad?, con alguien y el pastor estaba predicando, bendito Jesús, y verdad, él me dijo a mí, pero Dios a veces se tarda en contestar las oraciones. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo le he pedido algo y no me ha contestado todavía. Y usted sabe, como niños, los jóvenes, ¿verdad?,
Dios siempre escucha sus oraciones. A Dios no se le escapa nada de usted. Si usted le ha pedido algo a Dios, téngalo por seguro que tarde que o temprano Dios le va a contestar esa petición, bendito Dios. Pero nosotros debemos entender, ¿verdad?, que hay alguien que siempre está oponiéndose a que esa bendición, a que esa petición que usted ha hecho delante de Dios, ¿verdad?, se tarde en llegar. Pero usted no pierda la fe. Usted no pierda la fe, ¿verdad?, de que Dios está ahí en control de todas las cosas, que Dios va a contestar esa petición tarde que o temprano, bendito Jesús, en su tiempo Él la va a contestar. Poderoso Jesús, ¿verdad? Si usted tiene una petición delante de Dios y cree que Dios no le ha escuchado, no es así. Dice que desde el primer momento que nosotros nos disponemos a que se lo pidamos, si está en la voluntad de Dios, Él nos contesta. Y si no, ¿verdad?, hay que seguir orando y confiando en Dios, que Él tiene el cuidado de nosotros y que tiene control de todas las cosas. Bendito Jesús, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, aquí que la tercera piedrecita, ¿verdad?, el valor de David, ¿verdad? David era un muchacho valiente, ¿verdad? Pero David no era un muchacho valiente así nomás por así, solo porque él decía, ¿verdad?, como unos niños que dicen, a mí nadie me hace nada. Y yo le contaba a mi esposo, ¿verdad?, que cuando nosotros estábamos pequeños, nosotros éramos muchos primos y hermanos en la casa, ¿verdad? Y habían 3 varones, y mi hermano era el más opuesto de todos, era el que siempre decía, ¿verdad?, yo le gano a todos. Y un día él dice, ¿verdad?, yo vengo caliente y a mí nada, y viene mi primo y le dio un solo, y salió mi hermano con la nariz echando sangre, ¿verdad? Y le dice mi papá, mi abuelito, bueno, y que no era vos el que, sí, pero esta vez no pude. Entonces no era que era un niño así, ¿verdad?, así que era aventado David, no, sino que David sabía en quién estaba confiando, ¿verdad? David era un niño valiente, valor, ¿verdad?, de saber quién es el que está con usted, ¿verdad? Cuando usted ve algo así, ¿verdad?, que se le enfrente a alguien a usted o que usted tenga algún problema, ¿verdad?, usted tiene que saber que el que está con usted es más grande que ese problema, que el que va con usted, ¿verdad?, es alguien que le va a ayudar en todo momento, ¿verdad? Entonces habló David, dice, a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no tuvo temor, sabía quién estaba con él. Nosotros sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Su palabra dice, en su palabra Él nos dice, ¿verdad?, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Él le ha prometido estar siempre con nosotros, ¿verdad? Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Miren, cuando ustedes van a la escuela o cuando ustedes estén en otro lugar, ¿verdad?, que no estén con sus padres, ¿verdad?, ustedes tienen a un Dios grande y poderoso que está con ustedes, que no importa cuál sea la situación en la que ustedes se enfrenten, Dios siempre va a estar con ustedes. Ustedes son niños y niñas valientes en las manos del Señor, niños poderosos, ¿verdad?, que Dios siempre promete estar con nosotros. Dice, también nos dice la palabra de Dios, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos dice que confiemos en Él. ¿Le creemos a Dios nosotros? ¿Los niños le creen a Dios que Él está con ustedes? ¿Los jóvenes le creen a Dios que Él está con ustedes? Dios siempre está con nosotros, bendito Jesús, en todo momento, bendito Dios, en cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad? Dios ha prometido estar con nosotros y Él quiere que nosotros le creamos, que nosotros tengamos fe de que Él está con nosotros, porque también la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, el cobarde nunca alcanzará a hacer nada, su temor lo dominará, sí, ¿verdad? Siempre. Si alguien a usted le ha dicho, mira, tú no puedes hacer eso, tú eres un niño, tú no puedes hacer las cosas, tú no tienes las capacidades para hacerle, no le crea, ¿verdad? Porque Dios dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bendito Dios, ¿verdad? Aquellos jóvenes que tienen
metas que ellos se quieren cumplir, ¿verdad? O que por circunstancia, razón les pasó algo, o ustedes ven un obstáculo en la vida que ustedes piensan, yo no voy a poder pasar eso, ¿verdad? El Señor les dice que no piensen así. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso tienen que decirlo ustedes siempre, ¿verdad? No pongan el oído a escuchar palabras, ¿verdad?, negativas que le digan a ustedes de que no pueden hacer algo. Ustedes sí pueden hacer las cosas, bendito Dios. En Cristo todo lo podemos, porque Él es el que nos fortalece, Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? La cuarta piedrecita, digamos, agilidad de David. Agilidad, ¿verdad? Agilidad es una persona rápida, una persona que actúa rápido, que no piensa dos veces, ¿verdad?, para actuar. David tenía eso, ¿verdad? Era ágil. Él no pensó en lo que iba a pasar si él se enfrentaba a ese hombre, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos atormentamos tanto cuando vemos una situación que nosotros nos adelantamos no a la victoria, sino que a pensar, y si esto me pasa, y si me pasa lo otro, y si pasa esto, y todo negativo, ¿verdad? Como siempre a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que pensar en eso, nosotros tenemos que confiar en que Dios está con nosotros, y que si nosotros, ¿verdad?, Él quiere que nosotros actuemos muchas veces, tenemos que hacerlo confiando en Dios, ¿verdad? David corrió a la línea de batalla, él no dudó, él no lo pensó dos veces, ¿verdad? El cristiano no debe de dormirse, el cristiano siempre tiene que estar vigilante, bendito Dios. Tenemos que estar vigilantes siempre a todas las cosas, bendito Dios, no a confiarnos, ¿verdad? Así como a veces nosotros decimos, sí, yo estoy confiando en Dios, en que Dios va a hacer las cosas, pero no actuamos, ¿verdad? Lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, poderoso Jesús. Y quinta piedrecita, su confianza en Dios, ¿verdad? Él tenía fe, sabía quién estaba con él, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6, porque dice que dice que el que se acerca a Dios es necesario que le crea que Dios hay, y que Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Que Él premia, ¿verdad? El Señor siempre premia la fe de nosotros. El Señor siempre premia, ¿verdad?, las cosas que nosotros hacemos confiando en Él, ¿verdad? Si usted quiere que Dios le conteste algo, que Dios haga algo que usted le está pidiendo, tiene que acercarse a Dios con fe, tiene que pedirle a Dios, ¿verdad?, aquello que usted desea con fe, ¿verdad? Siempre poniendo a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y si Dios en su voluntad está darle eso que usted le pide, ¿verdad?, el Señor lo va a hacer, bendito Dios. Pero no tenemos que dudar, no tenemos que desconfiar de quién es Dios, ¿verdad? David sabía que su confianza no estaba puesta en cualquier persona, su confianza estaba puesta en el Dios de los ejércitos, bendito Jesús, en aquel que no ha perdido ni tan solo una batalla, bendito Dios. Imagínense que nosotros le servimos a ese Dios, ese mismo Dios es el que nosotros le servimos, ¿verdad? Aunque a veces usted puede decir, pero antes se veían cosas así como milagros, como cosas que Dios hacía. Dios sigue haciendo esas cosas. Dios sigue haciendo esas cosas cuando hay un corazón que de verdad pone su confianza en Dios y le cree a Dios, que tiene su confianza en Dios, ¿verdad? Si usted se pregunta por qué antes Dios hacía esas cosas y hoy no, quizás porque nosotros hemos perdido la fe en Dios, quizás porque nosotros muchas veces confiamos más en nuestras fuerzas que en las fuerzas de Dios, bendito Jesús. Y Él quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos eso, ¿verdad?, que nosotros seamos valientes, que nosotros seamos cristianos que confíen en Él, que seamos niños, jóvenes, adultos, ¿verdad?, damas, caballeros, que le creamos a Dios, que sepamos, ¿verdad?, que en cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad?, Dios nos va a ayudar a vencer cualquier gigante. David venció a este gigante con una tan sola piedra, ¿verdad? Él no llevaba 5 piedras por si le fallaba una o por si a la segunda o a la tercera, ¿verdad? No, sino que él sabía que con la primera vez que él tirara eso en el nombre de Jesús, ¿verdad?, Dios iba a hacer
la obra, bendito Jesús, poderoso Dios, y verdad, Dios a nosotros nos ha dado más de eso, verdad, Dios nos ha dado a nosotros muchas cosas para que nosotros podamos ser capaces de ser más que vencedores, bendito Dios, porque Dios ha puesto, verdad, en nosotros el mismo corazón de Él, verdad, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, confiar en Él, y verdad, y siempre en cualquier circunstancia en la que nosotros estemos, verdad, siempre actuar con sabiduría, pidiéndole a Dios que Él nos ayude, y Dios los va a fortalecer. No importa en lo que usted se enfrente en la escuela, afuera de casa o dentro de casa, verdad, no importa a lo que usted se enfrente. Cuando usted le pide a Dios algo y usted sabe, verdad, de que eso le agrada a Dios, Dios se lo va a dar, bendito Jesús. David sabía, verdad, que con sus fuerzas iba a ser imposible vencer a su enemigo, más como le salió a este hombre, verdad. Yo digo que cualquiera de nosotros, si nos dicen así, como dicen, así nos agüitamos, o sea, a cualquiera le quitan a cualquiera le quitan la confianza si nos hablan de esa forma, pero David sabía en quién él estaba creyendo. David sabía que Dios era su fortaleza. David sabía, verdad, que Dios no lo iba a defraudar, verdad. Así usted, si no importa los gigantes que usted se enfrenta en la vida, bendito Dios, si usted va confiado de la mano de Dios y de su palabra y de la oración siempre, verdad, con Cristo, todo usted lo va a poder conquistar, todo usted va a poder salir adelante, y nunca olvidarse, verdad, de que siempre la gloria y la honra le pertenecen a Dios. Los jóvenes, verdad, yo sé que este es culto de niños, pero los jóvenes también tienen que saber eso. Si usted está pasando por alguna cosa, verdad, que usted sabe que a Dios no le agrada, poderoso Jesús, ore, pídale al Señor y dígale: Señor, así como David venció a ese Goliat, así como venció a ese gigante, ayúdame también a mí a vencer a aquellos gigantes que se me ponen enfrente, ¿verdad? Que aquellas cosas que para mí me parecen imposibles, para Dios es posible todo, cuando nosotros se lo pidamos con el corazón, bendito Dios, y creyéndole que Él lo va a hacer. Poderoso Dios, ¿verdad? Dios siempre está al cuidado de nosotros, Él no nos desampara, Él no nos deja solo, Él siempre estará ahí, siempre y cuando nosotros busquemos de Él, bendito Dios. Como dicen, ¿verdad? Dios está tan lejos así de nosotros como a 2 rodillas, ¿verdad? Usted tiene que arrodillarse y hablar con Dios. Y ¿verdad? Y sabemos que muchas veces no es necesario que usted se arrodille, porque hay muchas veces que nosotros no vamos a poder arrodillarnos en cualquier momento donde andamos. Entonces, pero si nosotros enfrentamos cualquier cosa fuera de donde nosotros podemos estar arrodillados delante de Dios, ¿verdad? No importa, Dios siempre escucha nuestra oración, Dios siempre está con nosotros, y Él nunca nos va a desamparar, ¿sabe? Él es siempre nuestra fortaleza. Los amigos fallan, los padres fallan, los hermanos fallan, todo el mundo le va a fallar, pero Dios nunca le va a fallar. Dios siempre va a estar ahí. Él conoce su vida desde antes que usted se formase, bendito Dios. Y yo me pongo a pensar, si ese Dios que me formó, si ese Dios que me creó, ¿verdad? Si ese Dios que puso tanto esmero en crearme, ¿cómo no me dará las cosas que nosotros le pidamos? Lo que pasa es que a veces nosotros no confiamos en Dios, no le pedimos a Dios lo que nosotros queremos, ¿verdad? Sino que nos conformamos muchas veces. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Satanás pone ese desánimo en nosotros, Satanás pone en nosotros, ¿verdad? Esa duda a veces de pensar de que no vamos a poder lograr las cosas. Pero yo le digo, con Dios todo se puede, bendito Jesús, siempre, ¿verdad? Poniendo a Dios en todas las cosas. Hay un salmo en la Biblia que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes? Es mi salmo favorito, bendito Dios, porque, verdad, en todas las áreas de su vida, si Dios es con usted, nadie será contra usted, bendito Jesús, contra sus sueños, contra los deseos de su corazón, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar en Dios y creerle a Dios, saber que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Que si un Padre terrenal a usted le cumple muchas cosas y hace hasta lo imposible por concederle lo que usted a veces le pide, imagínese cuánto Dios, que es el dueño de todas las cosas, bendito Jesús, ¿verdad? Y esta ha sido la enseñanza para los niños, ¿verdad? Espero que los niños me hayan entendido, aunque sea un poquito, y que Dios me los bendiga grandemente, bendito Jesús.